cuando mi hermana menor me señaló frente a las cámaras y susurró, «Hoy pierdes todo lo que robaste», nunca imaginé que el juez descubriría un secreto que haría temblar a toda mi familia. La sala del Tribunal Federal en Miami estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Me llamo Isabel Ramos, tengo 32 años, y estaba sentada en la mesa de la defensa con las manos apretadas sobre el regazo, tratando de no mostrar el pánico que me carcomía por dentro. La madera fría bajo mis dedos era lo único real en ese momento, lo único que me recordaba que esto no era una pesadilla. Frente a mí, al otro lado del pasillo, estaba mi familia. O lo que quedaba de ella. Mi hermana menor, Carolina, vestía un traje negro perfectamente planchado, el cabello recogido en un moño elegante. Tenía esa expresión de satisfacción apenas contenida, como si estuviera esperando el momento exacto para explotar en celebración. A su lado, mis padres, Roberto y Estela Ramos, miraban hacia adelante con caras de mártires. Mi madre sostenía un pañuelo de seda entre sus manos, presionándolo contra sus ojos cada pocos segundos, aunque yo sabía perfectamente que no había una sola lágrima real ahí. Mi padre mantenía esa postura rígida que siempre usaba cuando quería intimidar a alguien. Era su arma favorita, hacerte sentir pequeño sin decir una palabra. Las tribunas estaban repletas. Reporteros del Miami Herald, periodistas de negocios, algunos rostros conocidos del circuito inmobiliario de Coral Gables, y decenas de curiosos atraídos por el escándalo. Todos habían venido a ver cómo caía Isabel Ramos, la mujer que había construido un imperio de desarrollo urbano desde cero, solo para ser acusada por su propia familia de fraude y malversación de fondos. La acusación era clara y brutal. Carolina afirmaba que le había prestado $4.8 millones para salvar mi empresa, Skyline Urban Development, de la bancarrota total. Según su versión, yo había usado ese dinero de forma irresponsable, invirtiendo en proyectos fallidos y lujos personales, dejando a mi hermana con una deuda impagable y a mi compañía al borde del colapso. Era mentira. Todo era mentira. Pero en ese momento, con las cámaras apuntando hacia mí y los flashes iluminando la sala como relámpagos silenciosos, la verdad parecía no importar. Lo que importaba era la narrativa que habían construido. Y esa narrativa me pintaba como una estafadora sin escrúpulos. Mi abogada, Diana Fuentes, estaba sentada a mi lado revisando documentos con una calma casi sobrenatural. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris corto y una mirada que había visto de todo. Llevaba años defendiendo casos corporativos complejos en el sur de Florida, y cuando le conté mi historia, no dudó ni un segundo. Van a intentar destruirte emocionalmente antes de que podamos presentar pruebas, me había advertido días antes. Mantén la calma. No reacciones. Ese es su juego. El alguacil llamó al orden y el juez Harold Brennan entró a la sala. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con el rostro curtido por décadas de decisiones difíciles. No parecía el tipo de persona que tolerara el drama innecesario. Y entonces comenzó el show. ¿Pero qué secreto tenía Isabel que ni siquiera su propia familia conocía? ¿Y por qué Carolina estaba tan segura de ganar? El abogado de mi familia, un tipo llamado Vincent Cordero, se levantó con movimientos calculados. Era de esos abogados caros que cobran por minuto y que saben exactamente cómo manipular una sala. Tenía el cabello engominado hacia atrás y un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente en esa sala. Se acomodó la corbata y comenzó su discurso con voz profunda, diseñada para llenar cada rincón del tribunal. Su señoría, dijo, caminando lentamente frente al estrado. Lo que tenemos aquí es un caso doloroso. Una tragedia familiar. Mi clienta, Carolina Ramos, actuó con el corazón cuando decidió prestarle a su hermana mayor la cantidad de $4.8 millones. Dinero que había ahorrado trabajando como directora de operaciones en una firma de inversiones internacionales. Dinero que sacrificó porque creyó en los sueños de su hermana. Hizo una pausa dramática. Los periodistas escribían frenéticamente. Podía sentir las miradas clavándose en mi nuca como agujas. Ese dinero, continuó Cordero, estaba destinado a salvar Skyline Urban Development, una empresa que la señorita Isabel Ramos fundó hace 6 años.
especializándose en desarrollos residenciales de lujo y proyectos de uso mixto en el área metropolitana de Miami. Pero en lugar de usarlo para estabilizar la compañía, la evidencia mostrará que la acusada lo desvió hacia inversiones de alto riesgo. Adquisiciones de terrenos en zonas no probadas. Diseños extravagantes que el mercado no podía sostener. Y ahora, Skyline está al borde del colapso total, con contratistas sin pagar, proyectos abandonados, y ninguna forma realista de recuperación. Mi madre soltó un suspiro audible, perfectamente sincronizado. Mi padre cerró los ojos como si el dolor fuera insoportable. Carolina mantuvo la vista al frente, pero vi cómo sus labios se curvaban ligeramente. Estaba disfrutando esto. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los reporteros intercambiaron miradas. Sabía lo que estaban pensando. Ya estaban escribiendo los titulares en sus mentes. Hermana ambiciosa arruina empresa familiar con inversiones temerarias. Pero lo que Cordero no mencionó fue que Skyline no estaba colapsando. Teníamos 2 torres residenciales completamente vendidas en Brickell, generando millones en ingresos cada trimestre. Teníamos contratos firmados con inversionistas institucionales para 3 proyectos más en desarrollo. Sí, había retrasos. Sí, algunos permisos se habían demorado más de lo esperado. Pero eso era normal en esta industria. No era una catástrofe. Era una manipulación cuidadosamente orquestada. Cordero terminó su declaración inicial con un golpe final: le pedimos a esta corte que reconozca la validez de esta deuda, que proteja los intereses de mi clienta, y si es necesario, que intervenga corporativamente para asegurar que se haga justicia. Se sentó. La sala quedó en un silencio pesado, casi sofocante. El juez Brennan ajustó sus lentes y volteó hacia nuestra mesa. Señorita Fuentes, ¿la defensa desea hacer una declaración inicial? Diana se levantó sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su voz cortó el aire con claridad. Brevemente, su señoría. El relato que acabamos de escuchar suena convincente. Tiene cifras grandes. Tiene drama familiar. Pero le falta un detalle fundamental: la verdad. Hizo una pausa. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes. Demostraremos que ese préstamo nunca existió. Que Skyline Urban Development está lejos de ser la entidad en quiebra que describen. Y que esta petición no tiene nada que ver con recuperar una deuda. Tiene que ver con algo mucho más oscuro. Se sentó. El silencio que siguió fue diferente. Más tenso. Más incierto. ¿Qué evidencia tenía Diana para desmantelar la acusación? ¿Y qué secreto más oscuro estaba a punto de salir a la luz? Para entender por qué Carolina me odiaba lo suficiente como para destruirme públicamente, hay que retroceder unos años. A esas cenas familiares en nuestra casa de Coral Gables, donde el aire siempre olía a perfume caro y comida preparada por el chef privado, pero las conversaciones tenían el filo de un cuchillo. Crecí en una familia donde el éxito se medía en propiedades, contactos, y cuánto respeto te ganabas en los clubes privados de Miami. Mi padre, Roberto Ramos, manejaba una firma de consultoría financiera que asesoraba a empresas latinoamericanas con operaciones en Estados Unidos. Era trabajo seguro, predecible. Reuniones en oficinas con vista al mar, almuerzos con inversionistas, cierres de acuerdos que ya estaban prácticamente garantizados. Carolina encajaba perfectamente en ese mundo. Desde los 18 años, ya estaba asistiendo a eventos de networking con mi padre, memorizando nombres, sonriendo en el momento exacto, diciendo las palabras correctas. Todos asumían que ella sería la heredera natural. La que tomaría las riendas cuando mi padre se retirara. Yo era diferente. Mientras Carolina perfeccionaba su discurso corporativo, yo me perdía en revistas de arquitectura moderna, en reportes sobre urbanización sostenible. En proyectos de diseño que mezclaban espacios residenciales con áreas comerciales y culturales. Veía el futuro de Miami en edificios que no solo eran lugares para vivir, sino comunidades completas. No era un sueño loco. Era una visión que ya estaba funcionando en ciudades como Austin y Vancouver. Recuerdo una noche específica. Yo tenía 25 años. Estábamos cenando en el comedor principal,
ese con el candelabro de cristal que mi madre amaba tanto. Había preparado una presentación en mi laptop. Proyecciones financieras para un complejo residencial en Vinewood, con estudios tipo loft dirigidos a artistas y profesionales jóvenes. Espacios compartidos para coworking. Galerías en la planta baja. Todo calculado, todo viable. Cuando terminé, el silencio fue incómodo. Mi padre dejó su copa de vino y me miró con esa mezcla de condescendencia y decepción que conocía demasiado bien. Isabel, esto suena más a un proyecto de caridad que a un negocio real. Las familias con dinero no quieren vivir rodeadas de artistas. Quieren seguridad, exclusividad, vistas al mar. No experimentos urbanos. Mi madre asintió, ajustándose el collar de perlas. Exacto, mija. ¿Y si esos apartamentos no se venden? ¿Quién va a cubrir las pérdidas? Es demasiado arriesgado para alguien de tu edad. Carolina se recostó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa burlona. Suena más a que quieres jugar a ser urbanista, Isa. Deja los negocios serios para quienes entienden el mercado de verdad. Sus palabras me golpearon, pero no dije nada. No era la primera vez. Ni sería la última. Lo que ellos no sabían era que mi abuela, Beatriz, la madre de mi padre, me había estado apoyando en silencio. Ella había construido su propio negocio de importaciones en los años 70, cuando ninguna mujer latina era tomada en serio en el comercio internacional. Vivía en una casa más pequeña a pocas cuadras de la nuestra, y cuando visitaba durante esas cenas, siempre encontraba la forma de tomarme la mano bajo la mesa. Esa noche, mientras los demás seguían hablando de otros temas, ella se inclinó hacia mí y susurró: no dejes que te apaguen, mi hija. Tienes algo que ellos nunca tuvieron, visión real. Esas palabras me sostuvieron más de lo que mi abuela jamás supo. Pero la tensión con Carolina solo empeoró con los años. Cada vez que yo proponía algo nuevo, ella encontraba la forma de ridiculizarlo. Cada pequeño éxito mío era minimizado. Cada fracaso, amplificado. Y cuando finalmente decidí irme y fundar Skyline sin su ayuda, sin su dinero, sin su aprobación, la envidia de Carolina se convirtió en algo más peligroso. Se convirtió en odio puro. ¿Pero cómo logró Carolina construir una mentira tan elaborada? ¿Y quién dentro de mi propia empresa la estaba ayudando? La noche que recibí la notificación del tribunal fue como un golpe en el estómago. Estaba en mi oficina revisando los planos finales de un proyecto en Edgewater cuando mi teléfono vibró con un email del servidor judicial. El asunto decía: petición de bancarrota involuntaria, Skyline Urban Development, deudora, Isabel Ramos. Abrí el archivo PDF adjunto con manos temblorosas. Ahí estaba, negro sobre blanco. Carolina alegaba que me había prestado $4.8 millones hace 2 años para rescatar la empresa de una crisis inminente. El documento detallaba cómo supuestamente yo había malversado esos fondos en inversiones especulativas de alto riesgo, dejando a Skyline técnicamente insolvente, con deudas crecientes y proyectos paralizados. Lo más perturbador era la precisión. Las cifras que mencionaban, facturas pendientes, costos proyectados, retrasos en permisos, eran detalles internos que no estaban disponibles públicamente. Alguien con acceso directo a nuestros sistemas les había dado esa información. Y yo tenía una sospecha bastante clara de quién era. Reenvié el documento a Diana Fuentes inmediatamente. Ella respondió en menos de 5 minutos: nos vemos mañana a las 7 de la mañana, trae todo. A la mañana siguiente llegué a su oficina en Brickell con 3 carpetas llenas de estados financieros, contratos de inversión, registros bancarios y auditorías independientes. Diana tenía su despacho en el piso 22 de una torre de cristal con vistas a la bahía, pero esa mañana ni siquiera noté el paisaje. Desplegamos todo sobre la mesa de conferencias. Diana revisó la petición línea por línea, marcando inconsistencias con un marcador rojo. La fecha del supuesto préstamo cae justo después de que cerraste la venta de las torres en Brickell. Tus cuentas mostraban el flujo de efectivo más alto en años. ¿Por qué necesitarías $4.8 millones en ese momento? No los necesitaba, respondí. Y nunca los pedí. Exacto. ¿Y este acuerdo que adjuntaron? Levantó las páginas,
Le faltan cláusulas estándar. No hay colateral definido. No hay estructura de intereses. No hay testigos. Para una transacción entre hermanas de casi 5 millones, esto es sospechosamente informal. Seguimos cavando. Diana notó algo más. La petición citaba disputas específicas con proveedores y retrasos en permisos de construcción que no eran de conocimiento público. Números sacados de proyecciones internas que yo solo había compartido con mi equipo ejecutivo durante reuniones cerradas. Alguien de tu oficina les está pasando información, dijo Diana, sin rodeos. ¿Quién tiene acceso a estos reportes? El nombre que vino a mi mente fue inmediato, Javier Morales. Javier había sido mi director de operaciones durante 3 años. Lo contraté cuando Skyline apenas estaba despegando. Era brillante con los números, obsesivo con los detalles, siempre el primero en llegar y el último en irse. Confiaba en él completamente. Le había dado acceso a casi todo: proyecciones financieras, comunicaciones con inversionistas, análisis de riesgo. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Empezó a hacer preguntas extrañas sobre nuestras reservas de efectivo, sobre los fondos destinados a contingencias. Imprimía documentos con más frecuencia de lo normal, llevándoselos a la fotocopiadora sin asistente. Y lo había visto cerrando ventanas de su computadora apresuradamente cuando me acercaba. Diana y yo diseñamos un plan. Vamos a tenderle una trampa, dijo. Algo que solo él pueda saber. Si esa información aparece en los documentos de tu familia, sabremos con certeza. 2 días después, durante una reunión ejecutiva con todo el equipo presente, solté una mentira cuidadosamente fabricada. Mencioné que estábamos considerando mover ciertos activos críticos del proyecto en desarrollo a una subsidiaria registrada en Delaware para protección legal adicional. Sonaba técnico. Plausible. Algo que cualquier empresa haría en medio de un litigio. Todos tomaron notas. Javier más que nadie. 72 horas después, Diana me llamó. Su voz sonaba tensa pero triunfante. Acaban de presentar una moción de emergencia. Quieren congelar cualquier transferencia de activos hacia la subsidiaria en Delaware. Mi corazón se detuvo. Esa subsidiaria no existe, Diana. Lo sé. Pero ellos no lo saben. Y eso significa que Javier les contó. Teníamos nuestra prueba. ¿Pero por qué Javier me traicionó? ¿Y qué tan profundo llegaba realmente el plan de Carolina para destruirme? Los días previos a la audiencia fueron una mezcla de paranoia y preparación obsesiva. Cada vez que entraba a la oficina, sentía que caminaba por un campo minado. Javier seguía ahí, cumpliendo con sus funciones, sonriendo en las reuniones, actuando como si nada. Pero yo sabía la verdad. Y él no tenía idea de que yo lo sabía. Diana me había advertido: no lo confrontes. No dejes que sepa que estamos al tanto. Necesitamos recopilar más evidencia antes de exponerlo en corte. Así que actué normal. Seguí con la rutina. Revisé contratos. Asistí a inspecciones de obra. Mantuve conversaciones casuales con el equipo. Pero por dentro, cada interacción con Javier me quemaba. ¿Por qué lo hizo? Esa pregunta me atormentaba en las noches. Contraté a un investigador privado, un tipo llamado Ray Delgado que Diana me recomendó. Ray era exdetective de la policía de Miami-Dade, con 20 años de experiencia en fraude corporativo. Si había algo que conectara a Javier con mi familia, él lo encontraría. 3 días después, Ray apareció en mi apartamento con un sobremanila lleno de fotografías y registros telefónicos. Tu director de operaciones ha estado reuniéndose regularmente con tu hermana, dijo, esparciendo las fotos sobre la mesa del comedor. Cafeterías en Coconut Grove. Un bar en Vinewood. Incluso almorzaron 2 veces en un restaurante en Key Biscayne. Ahí estaban. Imágenes de Javier y Carolina sentados juntos, inclinados sobre documentos, riendo como viejos amigos. Una de las fotos mostraba a Javier pasándole un sobre a Carolina. Otra lo capturaba mirando su laptop mientras ella tomaba fotos de la pantalla con su teléfono. ¿Desde cuándo?, pregunté, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Hace unos 6 meses.
Justo después de que tu empresa cerró el contrato con la ciudad para ese proyecto de redesarrollo del distrito ribereño. Todo encajó de golpe. El proyecto del distrito ribereño era enorme. Un contrato de colaboración público-privada con el gobierno de Florida valorado en más de $120 millones a lo largo de 5 años. Skyline había ganado la licitación tras competir contra empresas mucho más grandes. Era el logro más importante de mi carrera. La validación de todo lo que había construido. Y también era la razón por la que Carolina decidió destruirme. Porque si Skyline caía, ese contrato quedaría en el aire. Y mi familia, específicamente la firma de consultoría de mi padre, podría posicionarse para absorberlo o al menos influir en quien lo obtendría después. Era un movimiento calculado. Frío. Despiadado. Ray continuó, también rastreé las finanzas de Morales. Hace 4 meses, recibió una transferencia de $85,000 desde una cuenta offshore vinculada a una LLC registrada en las Islas Caimán. Esa LLC tiene como único directora, ¿adivina quién? Carolina, susurré. Bingo. Le pagaron. Javier me vendió por $85,000 y la promesa de quién sabe qué más. Tal vez un puesto en la siguiente empresa. Tal vez simplemente resentimiento porque yo no le di el ascenso que esperaba el año pasado. O quizás Carolina lo manipuló, le vendió alguna historia sobre cómo yo estaba mal manejando la empresa y que él estaba haciendo lo correcto. No importaba. El daño estaba hecho. Diana incorporó toda esta evidencia a nuestra estrategia. Registros telefónicos mostrando decenas de llamadas entre Javier y Carolina. Extractos bancarios probando el pago. Testimonios de empleados de la cafetería confirmando que los habían visto juntos múltiples veces. Y por supuesto, la trampa de Delaware, la evidencia irrefutable de que información falsa compartida solo con él había llegado directamente a los abogados de mi familia. Compilamos todo en una presentación meticulosa. Gráficos. Líneas de tiempo. Documentos certificados. No íbamos a dejar espacio para dudas. La noche antes de la audiencia, me senté sola en mi apartamento mirando el horizonte de Miami a través del ventanal. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas. Pensé en mi abuela Beatriz, en cómo ella había luchado sola contra un mundo que no la quería. Me había dicho una vez, el éxito de una mujer siempre asusta a quienes no tienen su valentía. Mañana, iba a demostrar exactamente qué tan valiente podía ser. Pero ¿qué pasaría cuando el juez descubriera no solo la traición de Javier, sino el verdadero motivo detrás de la bancarrota falsa? El día de la audiencia amaneció con un calor sofocante típico de Miami en verano. El aire acondicionado de mi carro apenas podía contra la humedad mientras conducía hacia el edificio federal en el downtown. Diana me había enviado un mensaje a las 6 de la mañana, lista. Tranquila. Vamos a ganar esto. Pero la tranquilidad era lo último que sentía. Cuando llegué al tribunal, la escena era incluso peor de lo que había imaginado. Había camionetas de noticias estacionadas afuera. Reporteros con cámaras. Gente con credenciales de prensa agrupada cerca de la entrada. El caso había generado suficiente ruido en los círculos de negocios de Miami como para atraer cobertura mediática real. Empresaria acusada de fraude millonario por su propia hermana, había titulado el Miami Herald esa mañana. La foto que usaron era de un evento de caridad de hacía 2 años, donde Carolina y yo posábamos juntas sonriendo. La ironía era cruel. Entré al edificio junto a Diana, ignorando las preguntas que los reporteros gritaban desde atrás de las barreras de seguridad. Una vez dentro, el protocolo de seguridad nos tomó 15 minutos, detectores de metal, revisión de bolsos, escaneos corporales. Todo diseñado para recordarte que estabas en un lugar serio, donde las consecuencias eran reales. La sala de audiencias estaba en el 3er piso. Cuando entramos, ya estaba casi llena. Reconocí rostros del mundo inmobiliario de Miami, competidores, socios de proyectos anteriores, algunos inversionistas que habían trabajado con Skyline. Todos ahí por morbo, por curiosidad, o porque necesitaban saber si valía la pena seguir haciendo negocios conmigo. Y ahí, en la primera fila del lado del demandante, estaba mi familia. Carolina llevaba un traje gris oscuro,
el cabello suelto sobre los hombros, maquillaje perfecto. Parecía la víctima perfecta. Mi padre mantenía esa expresión estoica que había perfeccionado en décadas de negociaciones. Mi madre tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando toda la mañana, aunque yo sabía que probablemente había usado gotas para crear el efecto. No hicimos contacto visual. Ni una sola vez. Vincent Cordero, su abogado, estaba organizando documentos en su mesa con la eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces. A su lado, un asistente legal revisaba notas en una tablet. Todo en ellos gritaba confianza, preparación, victoria asegurada. Diana y yo nos sentamos en nuestra mesa. Ella abrió su maletín y sacó carpetas organizadas con etiquetas de colores. Azul para finanzas. Rojo para evidencia de fraude. Verde para testimonios. Amarillo para la trampa de Delaware. Recuerda, me susurró mientras el alguacil pedía que todos se pusieran de pie, no reacciones a nada de lo que digan. Sin importar qué tan ofensivo sea. Mantén la cara neutral. El juez Brennan entró, un hombre de complexión delgada, lentes de marco metálico, y una expresión que dejaba claro que no tenía tiempo para teatro. Se sentó, revisó brevemente el expediente frente a él, y golpeó el mazo una vez. Tribunal en sesión. Caso 2024 BK 08847. Ramos vs. Skyline Urban Development. Cordero se levantó inmediatamente, abotonándose el saco con un gesto teatral. Su señoría, buenos días. Este es un caso que rompe el corazón, porque involucra a una familia destrozada por la codicia y la mala gestión financiera. Comenzó su discurso repitiéndolo todo de nuevo, los 4.8 millones de dólares, el supuesto rescate, la malversación, los proyectos colapsados. Cada palabra estaba diseñada para pintarme como una empresaria irresponsable que había traicionado la confianza de su propia hermana. En un momento, Carolina dejó escapar un suspiro audible, llevándose la mano al pecho como si el dolor fuera insoportable. Mi madre le tocó el brazo en un gesto de consuelo. Las cámaras de los dibujantes judiciales capturaban cada detalle. Sentí la bilis subiéndome por la garganta, pero mantuve la compostura. Diana tenía razón. Este era su show. Pero no duraría mucho. Cuando Cordero finalmente terminó y se sentó, el juez Brennan se quitó los lentes lentamente, limpiándolos con un paño que sacó del bolsillo de su toga. El silencio en la sala era absoluto. Y entonces hizo una pregunta que nadie esperaba. ¿Qué pregunta cambiaría todo el curso de la audiencia? ¿Y qué información tenía el juez que ni siquiera mi familia conocía? El juez Brennan dejó los lentes sobre la mesa y miró directamente hacia mí. No a Cordero. No a Carolina. A mí. Señorita Ramos, dijo con voz calmada pero firme. Es cierto que Skyline Urban Development es actualmente la empresa desarrolladora principal en un contrato de asociación público-privada con el estado de Florida para la remodelación completa del distrito ribereño de Miami. Un contrato valorado en aproximadamente 120 millones de dólares a lo largo de 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la cara de Carolina perdía color. Mi padre se tensó visiblemente en su asiento. Mi madre dejó de fingir que lloraba y simplemente se quedó inmóvil, con el pañuelo suspendido en el aire. Cordero se puso de pie a medio camino, pero no sabía qué decir. Me levanté, manteniendo la voz firme. Sí, su señoría. Ganamos esa licitación hace 8 meses después de competir contra 6 firmas nacionales. La fase 1 del financiamiento ya está aprobada y la construcción está programada para comenzar el próximo trimestre. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Algunos de los empresarios en las tribunas intercambiaron miradas de sorpresa. El juez asintió lentamente, hojeando documentos en su expediente. Señor Cordero, su petición describe a la empresa de la señorita Ramos como técnicamente insolvente, sin proyectos viables, y al borde del colapso total. Sin embargo, los registros públicos que tengo aquí muestran que Skyline Urban Development no solo tiene ese contrato activo con el Estado, sino que también completó la venta de 2 torres residenciales en Brickell el año pasado, generando ingresos superiores a los 40 millones de dólares.
Cordero se puso de pie completamente ahora, su confianza claramente sacudida. Su señoría, nuestra información indica que la estabilidad de ese proyecto está comprometida debido a la situación financiera de la deudora. ¿Comprometida según quién?, lo interrumpió el juez, su tono ahora más cortante. ¿Tiene evidencia de que el estado de Florida está considerando rescindir el contrato? ¿O esto es simplemente especulación? Cordero titubeó. No tenemos, es decir, su señoría, la preocupación es que sin intervención judicial. Responda la pregunta, consejero. ¿Tiene evidencia concreta de inestabilidad contractual con el Estado? No, su señoría. El juez dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Entonces explíqueme cómo justifica presentar una petición de bancarrota involuntaria contra una empresa que tiene contratos activos por más de $120 millones, ingresos comprobados, y proyectos en desarrollo. Diana se levantó en ese momento, y el juez le hizo un gesto para que hablara. Su señoría, si me permite abordar las preocupaciones de la corte. Su voz cortó el aire con precisión quirúrgica. La defensa ha preparado evidencia exhaustiva que demuestra no solo que Skyline está financieramente saludable, sino que esta petición fue presentada bajo falsos pretextos con motivaciones que van mucho más allá de recuperar una supuesta deuda. Abrió la primera carpeta y comenzó a proyectar documentos en la pantalla grande que estaba al lado del estrado. Primero, el tema del préstamo fantasma. En la pantalla aparecieron extractos bancarios de mis cuentas corporativas y personales, cada transacción destacada y categorizada. Como puede ver, su señoría, no existe ninguna entrada de $4.8 millones en ninguna cuenta asociada con la señorita Ramos o con Skyline en el periodo alegado. Ni transferencia bancaria, ni depósito en efectivo, ni línea de crédito. Nada. Luego mostró los extractos de Carolina. Y del lado de la demandante, no hay ningún retiro correspondiente a esa cantidad. La señorita Carolina Ramos alega haber prestado $4.8 millones, pero sus propias cuentas muestran que nunca movió esa suma de dinero. Los murmullos se intensificaron. Vi cómo mi padre apretaba los puños sobre sus piernas. Carolina miraba fijamente hacia adelante, la máscara de víctima comenzando a resquebrajarse. Diana continuó. Segundo, el documento que presentaron como acuerdo de préstamo carece de elementos básicos que cualquier transacción legítima de esta magnitud requeriría. No hay testigos. No hay notarización. No hay estructura de intereses. No hay colateral. Para un préstamo de casi 5 millones entre hermanas, esto no es descuido, es fabricación. Luego vino el golpe que habíamos estado guardando. Y tercero, su señoría, tenemos evidencia de que información confidencial de Skyline fue filtrada intencionalmente a los demandantes por un empleado interno que recibió pagos de la señorita Carolina Ramos. La sala explotó en susurros. ¿Cómo reaccionaría el juez al descubrir la conspiración completa? ¿Y qué otros secretos estaban a punto de revelarse sobre mi familia? Diana no perdió un segundo. Proyectó en la pantalla las fotografías que Rey Delgado había tomado, Javier Morales y Carolina reuniéndose en cafeterías, restaurantes, intercambiando documentos. Luego aparecieron los registros bancarios mostrando la transferencia de $85,000 desde la LLC en las Islas Caimán directamente a la cuenta de Javier. Este es el señor Javier Morales, director de operaciones de Skyline, explicó Diana. Durante los últimos 6 meses, mantuvo contacto regular con la demandante. Recibió compensación económica por filtrar información confidencial, incluyendo proyecciones financieras internas, detalles de contratos y reportes de contingencia que luego aparecieron textualmente en las mociones presentadas por la parte demandante. El juez Brennan se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes con expresión cada vez más seria. Diana continuó, para demostrar la colaboración activa, la defensa realizó una prueba controlada. Durante una reunión ejecutiva, la señorita Ramos mencionó intencionalmente un plan ficticio de transferir activos a una subsidiaria en Delaware. Esta información era completamente falsa y solo fue compartida con personal interno clave, incluyendo al señor Morales. En la pantalla apareció la moción de emergencia que Cordero había presentado 72 horas después, citando específicamente la subsidiaria en Delaware. Esa subsidiaria nunca existió, su señoría.
Fue una trampa. Y ellos cayeron directamente. El silencio en la sala era absoluto. Podías escuchar la respiración de la gente. Carolina se veía pálida, con las manos apretadas sobre la mesa. Mi padre tenía la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. Mi madre finalmente había dejado caer el pañuelo. Pero Diana no había terminado. Y ahora llegamos al verdadero motivo detrás de esta petición. Cambió a una nueva serie de documentos. Registros públicos de la firma de consultoría Ramos y Asociates, propiedad del señor Roberto Ramos, padre de ambas partes. En pantalla aparecieron estados financieros mostrando pérdidas masivas. Hace 2 años, Ramos y Asociates invirtió fuertemente en un proyecto de desarrollo comercial en Fort Lauderdale. Un complejo de retail de lujo que dependía de inquilinos ancla que nunca se materializaron. El proyecto colapsó, dejando pérdidas superiores a los $7 millones. Vi cómo mi padre se hundía ligeramente en su asiento. Esas pérdidas no fueron reportadas públicamente. La familia Ramos ha estado intentando ocultarlas, moviendo fondos entre cuentas, retrasando pagos a acreedores. Pero cuando Skyline ganó el contrato de $120 millones con el Estado, vieron una oportunidad. Diana hizo una pausa, dejando que la información penetrara. Si lograban forzar la bancarrota de Skyline, podrían argumentar que Isabel era financieramente irresponsable. El contrato con el Estado quedaría en limbo. Y Ramos y Asociates, con sus conexiones políticas y su reputación, podría posicionarse para absorber ese contrato o al menos influir en su redistribución. No se trata de recuperar un préstamo inexistente. Se trata de un intento desesperado de rescatar su propia firma usando a su hija como chivo expiatorio. El juez Brennan cerró la carpeta frente a él con un golpe seco que resonó como un disparo. Señor Cordero, dijo con voz helada, ¿tiene algo que agregar antes de que tome mi decisión? Cordero se puso de pie, pero las palabras no salían. Miró a Carolina, luego a mis padres. Todos parecían estatuas de sal. No, su señoría, finalmente murmuró. El juez tomó su mazo. Esta corte encuentra que la petición de bancarrota involuntaria fue presentada de mala fe, basada en evidencia fabricada, y con la intención de interferir con un contrato de desarrollo público legítimo. La petición queda desestimada con perjuicio, lo que significa que no podrá ser presentada nuevamente bajo ninguna circunstancia. El mazo golpeó la mesa. Además, continuó, dada la gravedad de las irregularidades presentadas, incluyendo posible fraude documental, conspiración para cometer fraude corporativo, y obstrucción de un proyecto gubernamental. Ordeno que todos los expedientes, evidencias, y transcripciones de este caso sean remitidos inmediatamente al FBI y a la Fiscalía del Distrito Sur de Florida para investigación criminal. Mi madre soltó un gemido ahogado. Carolina se cubrió la cara con las manos. Mi padre simplemente miraba al vacío, como si acabara de entender que todo había terminado. El juez se levantó. Se levanta la sesión. Y así, en menos de 2 horas, el castillo de mentiras que mi familia había construido se derrumbó completamente. Pero lo que vino después fue aún más revelador sobre quiénes eran realmente. Diana no perdió un segundo. Proyectó en la pantalla las fotografías que Rey Delgado había tomado, Javier Morales y Carolina reuniéndose en cafeterías, restaurantes, intercambiando documentos. Luego aparecieron los registros bancarios mostrando la transferencia de $85,000 desde la LLC en las Islas Caimán directamente a la cuenta de Javier. Este es el señor Javier Morales, director de operaciones de Skyline, explicó Diana. Durante los últimos 6 meses, mantuvo contacto regular con la demandante. Recibió compensación económica por filtrar información confidencial, incluyendo proyecciones financieras internas, detalles de contratos y reportes de contingencia que luego aparecieron textualmente en las mociones presentadas por la parte demandante. El juez Brennan se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes con expresión cada vez más seria. Diana continuó, para demostrar la colaboración activa, la defensa realizó una prueba controlada. Durante una reunión ejecutiva, la señorita Ramos mencionó intencionalmente un plan ficticio de transferir activos a una subsidiaria en Delaware. Esta información era completamente falsa y solo fue compartida con personal interno clave, incluyendo al señor Morales.
En la pantalla apareció la moción de emergencia que Cordero había presentado 72 horas después, citando específicamente la subsidiaria en Delaware. Esa subsidiaria nunca existió, su señoría. Fue una trampa. Y ellos cayeron directamente. El silencio en la sala era absoluto. Podías escuchar la respiración de la gente. Carolina se veía pálida, con las manos apretadas sobre la mesa. Mi padre tenía la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. Mi madre finalmente había dejado caer el pañuelo. Pero Diana no había terminado. Y ahora llegamos al verdadero motivo detrás de esta petición. Cambió a una nueva serie de documentos. Registros públicos de la firma de consultoría Ramos y Asociates, propiedad del señor Roberto Ramos, padre de ambas partes. En pantalla aparecieron estados financieros mostrando pérdidas masivas. Hace 2 años, Ramos y Asociates invirtió fuertemente en un proyecto de desarrollo comercial en Fort Lauderdale. Un complejo de retail de lujo que dependía de inquilinos ancla que nunca se materializaron. El proyecto colapsó, dejando pérdidas superiores a los $7 millones. Vi cómo mi padre se hundía ligeramente en su asiento. Esas pérdidas no fueron reportadas públicamente. La familia Ramos ha estado intentando ocultarlas, moviendo fondos entre cuentas, retrasando pagos a acreedores. Pero cuando Skyline ganó el contrato de $120 millones con el Estado, vieron una oportunidad. Diana hizo una pausa, dejando que la información penetrara. Si lograban forzar la bancarrota de Skyline, podrían argumentar que Isabel era financieramente irresponsable. El contrato con el Estado quedaría en limbo. Y Ramos y Asociates, con sus conexiones políticas y su reputación, podría posicionarse para absorber ese contrato o al menos influir en su redistribución. No se trata de recuperar un préstamo inexistente. Se trata de un intento desesperado de rescatar su propia firma usando a su hija como chivo expiatorio. El juez Brennan cerró la carpeta frente a él con un golpe seco que resonó como un disparo. Señor Cordero, dijo con voz helada, ¿tiene algo que agregar antes de que tome mi decisión? Cordero se puso de pie, pero las palabras no salían. Miró a Carolina, luego a mis padres. Todos parecían estatuas de sal. No, su señoría, finalmente murmuró. El juez tomó su mazo. Esta corte encuentra que la petición de bancarrota involuntaria fue presentada de mala fe, basada en evidencia fabricada, y con la intención de interferir con un contrato de desarrollo público legítimo. La petición queda desestimada con perjuicio, lo que significa que no podrá ser presentada nuevamente bajo ninguna circunstancia. El mazo golpeó la mesa. Además, continuó, dada la gravedad de las irregularidades presentadas, incluyendo posible fraude documental, conspiración para cometer fraude corporativo, y obstrucción de un proyecto gubernamental. Ordeno que todos los expedientes, evidencias, y transcripciones de este caso sean remitidos inmediatamente al FBI y a la Fiscalía del Distrito Sur de Florida para investigación criminal. Mi madre soltó un gemido ahogado. Carolina se cubrió la cara con las manos. Mi padre simplemente miraba al vacío, como si acabara de entender que todo había terminado. El juez se levantó. Se levanta la sesión. Y así, en menos de 2 horas, el castillo de mentiras que mi familia había construido se derrumbó completamente. Pero lo que vino después fue aún más revelador sobre quiénes eran realmente.